Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado porque tenemos muchos temas que conversar con él. Hemos recibido informaciones de distintos puntos de la región del Biobío, en donde se está trabajando justamente en mejorar la conectividad, el servicio para los usuarios, que es sumamente importante porque sabemos que un buen tránsito también es una mejor calidad de vida. De hecho, hoy día Diario del Sur reporta cómo Transporte se está realizando este proceso de participación ciudadana con habitantes de Isla Mocha. Allá estuvo nuestro invitado, que es el Ceremi, justamente de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, Héctor Silva, quien lideró este proceso y también está en otros temas más que le vamos a preguntar y que estamos cruzando los dedos por alcanzar a abordar con él en estos minutos. ¿Cómo está, Ceremi? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Leslie. Buenos días, Ángela. Un gusto saludarlas nuevamente. Sí, son hartos temas, pero bueno, aquí estamos. Vamos a tratar de Sí, son hablar hartos. lo más preciso posible. Me imagino que no sé si la palabra es satisfecho, pero por lo menos ya se están dando pasos. Isla Mocha durante este año ha tenido bastantes problemáticas, como siempre, con el tema de la conectividad. Recordemos este grave accidente que se registró. El tiempo va pasando súper rápido y uno va olvidando finalmente ciertos hechos que son bien graves y que cambian un poco el rumbo de ciertas zonas. Cuéntanos un poco cómo estuvo este encuentro con los vecinos, que ellos tienen súper claro cuáles son sus necesidades al respecto de la conectividad. Sí, sí, efectivamente es una comunidad que está muy organizada. Son cerca de 800, básicamente personas que ahí habitan permanentemente, más todos los que llegan en las temporadas más de verano. Pero ellos están muy organizados y efectivamente eh, agradecen mucho, siento yo, la presencia del Estado en estos lugares que, más allá de estar no tan distantes en este caso de lo que son las grandes ciudades de la región del Biobío, sí tienen un aislamiento muy severo dado la falta de conectividad o la carente conectividad que no es fluida. Pero además, yo creo yo, y sentimos nosotros que hubo también una sensación de protección. Ellos nos detallaban, decían, mira, desde antes de la pandemia que no venían autoridades a la isla, autoridades, digamos, no comunales, sino que de gobierno. Y eso denota de alguna u otra forma lo que significó este periodo, digamos, de pandemia, entre otras cosas que no son las que no se dieron. Pero todos estos problemas, todas estas situaciones que están en una segunda, un tercer nivel de importancia fueron definitivamente olvidadas. Y nosotros hemos ido detectando eso y por eso que creemos que o sentimos más bien que fue una visita que tuvo también ese componente de reivindicador de algo que no se hacía hace mucho tiempo. Ellos están muy organizados, conversamos sobre lo que nos interesaba, nos trajimos todos sus sueños, sus necesidades, sus inquietudes respecto a cómo creen ellos que tiene que ser la conectividad aérea entre el continente y la isla, y con esos insumos son los que vamos a trabajar pensando en una ya pronta licitación de este servicio aéreo. Ahí, Seremi, y para aprovechar ahí el tiempo, hay otros temas también, como mencionábamos al principio, uno de ellos, y que por supuesto también afecta a todos quienes transitan en sus vehículos por el Gran Concepción, tiene que ver con el tema de las pistas exclusivas que ya se fijó la fecha cuando va a comenzar a operar con la multa finalmente ya real. Hoy día se están estos partes de cortesía. ¿Cómo ha estado funcionando? ¿Cuál es el balance que se realiza desde el punto de vista de cómo se ha ido comportando también? Igual son más o menos 900 multas diarias que se han estado pasando de cortesía hasta ahora. ¿Cómo está la gente teniendo conciencia de que no tiene que usar estas vías exclusivas para el transporte público? Mire, la información que nosotros hemos levantado a partir de este proceso de Marcha Blanca es que efectivamente, mientras hubo más exposición de estas temáticas, dicho de otra forma, mientras cuando se hicieron los anuncios, cuando se hicieron los balances en algún minuto de esta Marcha Blanca, hubo una conducta, digamos, que mejoró y que disminuyó estas posibles infracciones. Sin embargo, a los pocos días esto volvía nuevamente a tomar sus niveles normales, que en algunos casos son bastante altos. Efectivamente, la calle Los Carreras, por su configuración también y por ser una vía de doble tránsito, tiene un registro más alto de posibles infracciones. Ahora, nosotros lo que hemos dicho es que lo que queremos es que la gente pueda comprender cómo esto funciona, entender que es una medida que busca favorecer a la mayoría de los usuarios del transporte público, o a todos más bien, que se transportan en este medio de transporte, y por lo tanto que se comprenda que si yo, conductor particular, hago buen uso de esta pista y no
trato de transitar por ella porque está más despejada, no voy a tener ningún problema. Voy a tener todas las posibilidades de poder hacer los virajes hacia la derecha, en particular en cada una de las esquinas que sea necesario, entrar a mis domicilios particulares, servicentros y cualquier otro local comercial que haya, siempre y cuando me acerque a ese punto del viraje al menos 2 cuadras antes. ¿Ya? Si eso se cumple, no va a haber infracciones y por lo tanto es una conducta que debería permitir despejar estas vías para priorizar el transporte público por ellas. Y ahí, ¿cómo está colaborando el transporte público? También a mí me ha tocado pasar por Avenida Los Carreras y efectivamente a veces cuando se mete algún tipo de vehículo que no va a virar, son los mismos choferes Mm. de las micros quienes les encienden las luces por detrás. ¿Cómo está también ahí el Sí. comportamiento del transporte público en las vías? Nosotros también hemos conversado con ellos y les hemos dicho que esto es una medida que los favorece directamente a ellos, ¿ya? Favorece a los usuarios, pero también favorece a la operación del sistema de transporte público, por lo tanto, hace que las vueltas sean más cortas, les permite hacer más vueltas, en fin, tiene una serie de beneficios, pero también le hemos dicho que es algo que ellos tienen que respetar, porque de nada sirve que nosotros le pidamos a los usuarios de vehículos particulares que despejen estas vías o que las utilicen lo menos posible, cuando los vehículos de la locomoción pública mayor van a salirse de estas vías y para adelantar, por ejemplo, y van a salir a las vías de los vehículos particulares para hacer movimiento. Entonces, eso también es algo que nosotros se le hemos planteado a ellos, en el sentido de que es una corresponsabilidad, ellos tienen también que ser responsables con esto, y si por ese motivo se genera un atochamiento en esas vías, no pueden salir de ahí y no pueden traspasar tampoco estos espacios para llegar a las otras pistas pensando en saltarse esos tacos. Así que es un trabajo permanente, Leslie, Ángela. eh, es mucho tiempo en el cual el transporte, la movilidad en nuestras regiones estuvo congelado, diría yo. Entonces, todas estas medidas, de alguna u otra forma, lo único que no estuvo congelado fue el aumento del parque automotriz, pero todas estas medidas generan impacto porque finalmente no ha habido una proactividad en los últimos años que permita generar situaciones distintas, priorizar en este caso el transporte público, disminuir a veces congestión en otros lados. Entonces, cada cosa que nosotros vamos avanzando tiene un componente muy grande de educación, de explicación, de comprensión de la medida, porque, entre otras cosas, finalmente lo que tenemos que crear es una conciencia colectiva. Nuestras decisiones personales en transporte público, en movilidad, afectan al resto. Y eso es algo que muchas veces es antiintuitivo y cuesta comprenderlo de buena forma. Sí, y ahí también, Seremi, ¿cómo se está trabajando quizás con la autoridad? En algún momento, en el caso, por ejemplo, de San Pedro de la Paz, el alcalde en el fondo hacía un llamado a ocupar las pistas exclusivas porque el conductor hoy día le cuesta pensar en eso, cree que el conductor del automóvil tiene en el fondo la prioridad y finalmente lo que busca es, bueno, me voy a saltar en la congestión, el taco, y si la pista está vacía la voy a ocupar, si la pista no piensa finalmente mayormente en la convivencia vial, sino que finalmente en saltarse la congestión, el taco, y si ve una pista vacía, la quiere utilizar. Ese es el pensamiento hoy día. ¿Cómo se está trabajando quizás con las autoridades también para que no exista después tampoco y exista conciencia, básicamente, y no el llamado a usarlas si están vacías? Sí, mire, nosotros en particular en San Pedro, que quizás creo yo va a seguir siendo la más compleja pista solo uso o corredor en este caso de transporte, hemos conversado muchas veces con el alcalde y le hemos hecho ver lo mismo que yo les planteo a ustedes, obviamente con más profundidad, con más antecedentes, con más datos. eh, y lo que le hemos dicho finalmente es que efectivamente hay una situación que se hace compleja y nosotros como ministerio siempre hemos estado disponibles a estudiar. De hecho, la pista de Solo Bus de San Pedro es la única pista donde pueden pasar buses interurbanos, ¿ya? Que es una situación que en el resto de las vías exclusivas no se permite. O sea, el ministerio en el caso de San Pedro ya ha hecho algún tipo de apertura considerando la coyuntura puntual de esa ciudad y las situaciones que se viven ahí. Y nosotros le hemos dicho a la municipalidad y a su alcalde que con antecedentes, con respaldos técnicos, con a lo mejor periodos de marcha blanca, de mediciones, estamos disponibles a evaluar algún tipo de flexibilidad en ese uso. Pero hay cosas que evidentemente no son posibles. Por ejemplo, el tránsito de camiones en ese tipo de vías es algo que es imposible por un tema principalmente de seguridad. Entonces hay ciertos márgenes horarios, periodos, días, donde nosotros lo hemos estado conversando con la municipalidad y eventualmente ellos saben también que estamos disponibles para revisar algunas
algunas medidas puntuales en ciertos horarios, días, situaciones especiales. Además de esto de la facultad que hoy día ya tiene Carabineros de hacer fluir por estas vías en situaciones especiales, que es algo que siempre ha estado, digamos. ¿Y se ha identificado, Seremi? Estamos conversando con el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, acá en Mesa de Noticias, Héctor Silva. Preguntarle, Seremi, porque yo estaba pensando mientras usted nos detallaba lo que ocurre, por ejemplo, en Avenida Los Carreras, en San Pedro de la Paz. Bueno, también hay vías exclusivas en Paiscaví en un tramo y hay vías exclusivas en 21 de mayo también, creo. Sí, en 21 de mayo también hay vías exclusivas, ¿o no? Sí, Sí, en Colón y Chihuayante claro. hay, Y, 21 de y mayo da la también. sensación cuando uno pasa como conductor de vehículos que, por ejemplo, en Avenida Paiscaví no es tanta la intromisión del vehículo particular en la vía exclusiva de Mm. Paiscaví, si bien es un tramo corto. ¿Tienen alguna data ustedes ahí como Seremi? Por qué pasa ese comportamiento, por ejemplo, en Paiscaví versus lo que pasa en San Pedro de la Paz, donde incluso a lo mejor es más amplia la vía, no sé? Sí. ¿Tienen Sí, alguna tiene que ver inferencia? tiene que ver fundamentalmente con la geometría de la pista solo bus. Es evidente que la pista solo bus, la que nosotros vemos que va hacia, digamos, al centro de las pistas, rodeada por pistas de vehículos particulares, eh, la configuración geométrica de las pistas solo bus hace más difícil que los vehículos ingresen a ese sector, por una parte. Por eso es que uno ve menos vehículos en estas pistas solo bus, en el caso que ustedes mencionaban, de Colón, de 21 de Mayo, Manuel Rodríguez, Chihuayante, qué sé yo, Paicaví, Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, de ahí, si uno compara las pistas solo bus, o sea, las corredores de transporte público, efectivamente en el caso donde hay más congestión es donde se infringe más la normativa. Y por eso es que en el caso de San Pedro hay efectivamente, al haber más congestión vehicular, hay también más infracciones. Y eso no ocurre de una manera tan evidente en el caso de Paiscaví. Ahora, lo que hay también que destacar, Leslie Ángela, es que estas pistas están normadas y su uso está orientado exclusivamente para el transporte público durante todo el día y en todas las pistas. Lo que nosotros hacemos ahora es instalar en algunas de ellas fiscalización automatizada vía cámaras, pero la infracción es la misma si yo entro hoy día en Paiscaví o en Carrera, a que si yo entro en 21 de Mayo o en Manuel Rodríguez en Chihuayante. Lo que pasa es que en esas vías hoy día no hay, por lo pronto, una fiscalización automatizada vía cámara. Pero efectivamente hay algunas donde se cumple más y otras donde se cumple menos debido a la congestión que se genera en esas vías. Seremi, hay otro tema, bueno, el tiempo se nos ha pasado rapidísimo, esperamos también el llamado es que ojalá puedan cumplir todos con la disposición. La pista solo buses también, como decía el Seremi, es un tema de acostumbrarse, de saber que los buses transportan mucho más personas que los vehículos, pero también esta semana, bueno, le decíamos, usted estuvo en lo de Isla Mocha, pero también estuvo en Santiago en la apertura de la licitación ahí para el transporte en Santa Juana. Me imagino que eso también va avanzando y los tiene bien entusiasmados, sobre todo porque es un sector que se moviliza mucho hacia el Gran Concepción y que hoy día requiere de un transporte público bien fortalecido. Sí, lo de Santa Juana tiene mucha significación porque es en 20 años la primera licitación que se hace en la región del Biobío, que se vuelve a hacer. Y por lo tanto, evidentemente que hay mucha expectativa respecto a lo que ahí suceda. Eh, Viene también a romper muchos mitos que durante mucho tiempo se generaron respecto a las licitaciones de servicios de transporte público. Y por lo tanto nos tiene, como dices tú, muy entusiasmados. Son tres empresas que hace la semana pasada hicieron sus propuestas, dos empresas de carácter regional, una de carácter nacional, que están hasta ahora compitiendo en igualdad de condiciones y por lo tanto hay una comisión de funcionarios del Ministerio de Transporte que va a determinar finalmente cuál es la ganadora. Ha sido un proceso largo, participativo, cuya primeras etapas también fueron con la comunidad de Santa Juana, por ejemplo, contarles que la propuesta inicial del ministerio era que los buses que transitaran por ese lado fueran buses más bien del formato Red Santiago, con estos asientos que son más bien duros, con espacios amplios adentro, pensando en gente de pie. Sin embargo, la propia comunidad de Santa Juana nos dijo, no, mire, aguántense un poco, nosotros este viaje es un viaje que para nosotros es un viaje largo, mucha gente descansa en estos buses,
Entonces, nosotros no queremos ese tipo de buses, preferimos los otros buses con las butacas más acolchadas, más cómodas. Y bueno, y se fue cambiando Buena finalmente. acotación, Seremi. No, Qué una buena buena acotación. negociación. Es que eso son justamente las cosas que nosotros buscamos hacer en estos procesos. Y por eso es que, a pesar de toda la experiencia que tienen los equipos del ministerio, nos abrimos a escuchar a la comunidad porque aparecen cosas como esta. Y eso fue lo que fuimos a hacer, entre otras cosas, a Isla Mocha. Así que nosotros esperamos que ya en los próximos meses, semanas, ojalá, poder tener ya definición de esto. Y si todo sigue resultando bien como va hasta ahora y las empresas tienen sus presentaciones, sus ofertas bien presentadas, nosotros deberíamos, ojalá, poder empezar a implementar esto ya a partir del próximo año, de los primeros meses. La verdad es que dar plazos siempre es complicado, pero yo les voy a contar que nuestra aspiración es que esto pueda estar funcionando en marzo del próximo año, junto con, con el inicio del año escolar. Es un servicio, van a ser buses de alto estándar que van a recorrer este tramo y que, entre otras cosas, van a tener una tarifa cero para los adultos mayores, lo que también creemos, y fue conversado en este caso con la comunidad, con la Municipalidad de Santa Juana, va a dar un impulso a lo que es Santa Juana, también desde el punto de vista más turístico y más de paseo los fines de semana. Así que realmente va a ser un cambio profundo a lo que hoy día existe, pero también nos va a demostrar que este tema de las licitaciones, que muchas veces fue el gran cuco que había, es algo que es perfectamente abordable hoy en día Por y que supuesto, ahí vamos a lo estar. podemos seguir haciendo en otras comunas. Sí, ojalá, porque sobre todo, como Mm. dice usted, sería un impulso para Santa Juana, sobre todo porque hay mucha gente que hoy día le da mucho temor a hacer este viaje justamente por la inseguridad que tiene de trasladarse en un viaje que, como los mismos vecinos decían, muchas veces es largo. Seremi, se nos ha ido el tiempo, pero muy cortito, muy, 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 muy cortito, porque también, oye, hemos tratado de abordar todas las temáticas, porque les habíamos dicho, el Seremi venía a contarnos hartas cosas. Se están instalando estos paraderos inteligentes en Así es. San Pedro de la Paz en el contexto de los Juegos Panamericanos. Sabemos que esto es como una muestra, posibilidades de que eso se extienda más adelante, porque muchos juegos, los juegos, no sé, pensemos en el mundo de los Juegos Olímpicos, mucha infraestructura después queda para la ciudad. Me imagino que a lo mejor respecto de cómo funcionan, con la posibilidad de que quizás se pueda extender esta idea hacia otras zonas o aumentarlos ahí mismo en San Pedro de la Paz. Sí, por supuesto, esto, como dices tú, va a ser algo que viene asociado a lo que son los Juegos Panamericanos, pero nosotros nos vamos a quedar con los proyectos, nos vamos a quedar con esa infraestructura que de una u otra forma va a motivar a más municipalidades a hacer estas postulaciones. Así que nosotros esperamos que existan los recursos. El gobierno regional puede ser una fuente importante de recursos para este tipo de iniciativas. Nosotros vamos a tener los proyectos disponibles después de esto para que municipios, bueno, el mismo Servio, si eventualmente quisiera, pudiese postular esto. Así que creemos que va a ser un acto de demostración, un primer paso importante que va a motivar al resto. La información que va a estar ahí va a ser información en línea, va a ser un paradero inclusivo que va a entregar la información respecto a los tiempos que falta para que pase la micro en ese punto. Básicamente eso es. ¿Ya? Y así que, bueno, ya haremos los llamados y los anuncios a cuidar esta infraestructura, que ese va a ser otro tema. Pero por lo pronto va a ser una innovación importante, es algo que hoy día es posible hacer, porque la tecnología esto lo permite hace mucho tiempo. Sí, la gracia está, y aquí también hay que agradecerle a los amigos del transporte de Gran Concepción, que hoy día ellos están compartiendo la información de sus GPS con nosotros. Y gracias a eso nosotros podemos poner esta información en los paraderos. Esto era algo que hace unos meses atrás no existía. Y sin esa información, la verdad es que el paradero podría haber tenido mucha publicidad, pantallas y cosas, pero la información útil es la que hoy día vamos a poder compartir, que es la distancia a la que vienen los buses hacia ese punto. Y eso hay que destacarlo gracias también porque tenemos esa información que es compartida hoy día por los operadores de transporte de Gran Concepción. Muchísimos temas abordados con el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, y es que, claro, se están haciendo hartas cosas en cuanto a Uh -huh. conectividad, cosas que quizás en algunos meses ya vamos a ver materializados, y también un llamado a las personas a colaborar, sobre todo con el tema de las pistas solo buses. Gracias, Seremi, por su amabilidad y venirnos a acompañar en este día miércoles. No, a ustedes una vez más, gracias Leslie, Ángela, y felicitarlas por el programa, es muy informativo. Muchas gracias, Seremi, que tenga buena Gracias. jornada. Hasta luego. Bien, ahí lo teníamos. Oye, hartos temas, Isla Mocha, solo buses, la temática de Santa Juana. Ojalá en marzo puedan partir con sus nuevos buses. Sí.